Bienvenidos a Retorno del Sol al ADN Original, un podcast para recordar la soberanía divina, explorar Egipto, los mayas, tradiciones ancestrales, conducido por Tony 117, terapeuta holístico y divulgadora de frecuencias de luz, Juan Pablo Hernández Becerra, guía espiritual del sincronario maya, la numerología galáctica y las enseñanzas esenias, y yo, Alessa Esteban, egiptóloga, canalizadora de códigos estelares e historiadora de los registros akáshicos galácticos de esta humanidad y de otros sistemas estelares. Aquí los tres conectaremos con altas frecuencias y principios energéticos en un recorrido por la información espiritual actual para integrarla, darle orden, intención y activación en el presente. Gracias por acompañarnos. Hola queridísimos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Alessa Esteban, estoy aquí con Juanpa y con Tony, mis queridísimos compañeros, ¿cómo están hoy? ¿Cómo se encuentran? Muy bien, muchísimas gracias. Felices y agradecidos por esta nueva entrega que nos vas a dar acerca de Sirio y unos personajes más interesantes. Quédense con nosotros hasta el final. Bueno, Eso, ay, Tony, sí, ¿cómo y estás? yo, pues aquí, un poco desvelada porque ayer nos fuimos de fiesta a Eso, la Ciudad de México muy y bien. bueno, tuvimos la oportunidad de convivir, ¿no? Con lo que viene siendo el año nuevo de los hebreos y fueron muchas cosas, ¿no? Ahorita que estábamos antes de cámaras platicando, nos comentabas, Alessa, de que era diferente, ¿no? La mística cabalística que la mística Claro, del judaísmo, ¿no? Y claro. pues fue cuando dijimos, claro que a todo el mundo le va a interesar esto. Y pues bueno, que valga la desvelada. Antes que otra cosa, gracias por todos sus likes, o sea, porque pues el escuchar que vamos como comentando entre nuestro saber y lo que les gusta, eso nos va haciendo una comunidad. No olviden darle like y inviten a más personas para que cada vez seamos más. Exactamente, Tony, exactamente. Nuestro podcast sale todos los martes en Spotify y los viernes en YouTube, así que no se lo vayan a perder porque estamos hablando de cosas muy interesantes al conectar la mística cabalista con el sincronario maya, con la egiptología, con las leyendas, con la mitología y sobre todo que su participación nos llena el corazón y nos llena de alegría, de armonía y nos encanta compartir esta información. Por eso lo hacemos y aquí estamos. Entonces, sí, efectivamente, yo quería mencionar que es muy diferente la religión judía al misticismo de la Cábala, porque la Cábala es como que toda la parte secreta y oculta de esa religión, de ese misticismo. Entonces, por ejemplo, los judíos tienen todas estas tradiciones muy dogmáticas, muy al pie de la letra, y no siempre tienen esta interpretación esotérica y mágica como lo hace la Cábala, porque la Cábala fue descifrada prácticamente por el Ari y el Ari pues era una persona muy sencilla, era un joven muy sencillo que precisamente en él encarnó todo este conocimiento, toda esta sabiduría y entonces él hizo una interpretación completamente diferente y novedosa de esta religión, dando otra perspectiva que nos abre la puerta a ser mejores personas y a conectar realmente con nuestro verdadero ser, con nuestra alma, pero también con nuestra semilla estelar, es decir, con esta conexión divina fuera de este planeta. Entonces es increíble. Y ayer que tú estabas celebrando, porque este podcast va a salir obviamente mucho después, pero ayer estaba celebrando estos 3 días del Año Nuevo, el Año Nuevo que cayó junto con el equinoccio de otoño, que siempre cae alrededor del 22 o 23 de septiembre. Y ahora fue Rosh Hashanah, que suele caer en estos días, y en esta ocasión
sucedió justo con el equinoccio de otoño, entonces fue como doble energía, doble apertura de este conocimiento maravilloso y yo les voy a explicar por qué. En la mística cabalista se celebra cada luna nueva. Esta luna nueva, que fue Rosh Hashanah, que es el año nuevo, es el primer mes del año para el calendario cabalista, que está basado en el calendario lunar, como bien sabemos. Entonces, este año justamente cayó entre el 22, al caer el sol de la noche del 22 al 23 de septiembre, ese día. Ustedes celebraron ayer 24 de septiembre porque estaban todavía en esa conexión de la luna nueva. Y en la luna nueva es cuando la energía está en su estado semilla, es decir, cuando la energía de ese mes en particular, este mes es el mes de Libra y siempre Rosh Hashanah se celebra en Libra cuando cae la primera luna nueva del mes de el signo del zodiaco de Libra. Es cuando la energía está en su estado más puro, cuando es potencial. Entonces es cuando nosotros podemos reprogramar, tomar esa energía y reprogramarla a conciencia, según nuestro nivel de alma y de conciencia, para proyectarlo a todo el inicio del mes. Esta energía va creciendo, llega al máximo en la luna llena y luego decrece el potencial o la fuerza y luego inicia el siguiente carro del zodíaco, ¿no? El siguiente signo. Entonces, en este mes es muy importante y por eso cambia el nombre. En vez de ser Rosh Hodesh, ahora es Rosh Hashanah, porque es el primer mes del año, según ellos, según la mística judía. Y entonces, ¿qué sucede? Que es el potencial de reprogramar todo el año con las bendiciones más grandes que uno pueda tener. Para la religión judía, siguen, después de estos días, siguen 10 días de arrepentimiento, le llaman 10 días de arrepentimiento y hacen distintos rituales donde hacen sonidos con el shofar, que es como un cuernito, ¿no? Y hacen todos estos sonidos y van limpiando la energía y van pidiendo perdón y todo. Y culmina en Yom Kippur, que es una festividad en donde se supone, según la religión, se entrega el perdón. Pero nosotros, como no nos basamos en la religión, sino en la sabiduría oculta y mística y esotérica, sabemos que todo esto lo que simboliza es que vamos a dejar atrás todo lo que ya no nos sirve para hacer espacio y poder reprogramar de una manera súper consciente el inicio de nuestro año y es un momento excelente como para precipitar los mejores deseos que queremos para nuestra vida, ¿no? Para nuestra vida actual. No sé si tú quieras decirnos algo, Juan, con respecto a esto Claro que y sí, al Alex. calendario maya, ¿no? Sí, de hecho, el calendario maya ese día, que era el 21 de septiembre, es luna nueva, como bien lo dices, pero la sincronicidad que me gusta mencionar es que justamente ellos hablan de también un año nuevo y el dragón precisamente tiene, su acción es nutrir, su poder es el nacimiento y su esencia es el ser. Es decir, que están haciendo no solamente el año nuevo, sino están haciendo tu ser y se está nutriendo. ¿Nutriendo de qué? Está en el tono 12 y el tono 12 precisamente es universalizar, dedicar y cooperar. Es decir, que esta energía de nacimiento de un año nuevo con la energía de una luna nueva es una doble potenciación, pero en un tono cristal habla precisamente de la cooperación. Habla de justamente esta alusión a la mesa redonda del rey Arturo, este arquetipo del 12 más uno, que donde el 13 también como número crístico, como el nombre artúrico, nos refiere justamente a los grandes comienzos. Y si vemos la suma del año judío, da 26. Y 26 en la gematria, que es la numerología judía, es la numerología de Yud-Hei, Vav-Hei, o lo que ellos llaman como Yahvé. Entonces, ahí se me hacen muchas sincronicidades que hay que mencionar. Y justo un día después, un kin después, es el día 22, que en numerología es la materialización, es el número de María Magdalena o Tresenia.
Recordemos que habían tres tipos de judíos: los esenios, los saduceos y los fariseos. Los fariseos eran los ortodoxos, como lo decía Jesús en Mateo 23, ¿no? Que decía: más vosotros no querráis que os llamen maestro, uno solo es vuestro maestro, el Cristo. Pero la palabra maestro en el judaísmo se llama rabí, dice, porque ellos aman las primeras filas en las sinagogas, ensanchan las filacterías y extienden el fleco de sus mantos y que les digan rabí, rabí. Dice, ustedes no quieran eso. El que quiera ser el número uno sea el que sirva más, y les hablaba de un Cristo interno. Entonces ahí estamos hablando de alguien que iba más en contra de la ortodoxia, del ritualismo. De hecho, les tiraba mucho, de manera muy amable y también muy firme. Sin embargo, los esenios eran la parte cabalística esotérica, los que lo llevaban como una tecnología y lo veían más en su parte profunda y no en la parte del pose, no en la parte del ritual, con todo el respeto, ¿verdad? A nuestros amigos ortodoxos. Sin embargo, es importante decirlo. Cuando el acercamiento es más tecnológico, es más pragmático, y no solamente de forma, no es el cómo, sino el desde dónde. Y estas lecturas justamente nos dicen que este equinoccio eléctrico, así le llamamos eléctrico, porque se dio en la luna eléctrica del venado, que el venado nos recuerda cómo puedo mejorar mi servicio. Ah, igual que la cábala está basada en lunas, el sincronario de los mayas galácticos es lunar. Son 13 lunas de 20 quines, divididas en 4 heptadas. Y ese día cayó el día de viento cósmico, que es la suma sacerdotisa. Y numerológicamente el 22 es María Magdalena. Y bueno, sabemos que ella se inició con Isis, se inició con las Hathor, lo cual nos va a conectar a la parte que nos toca hoy con Sirio, con Alesa. Y bueno, ahí vemos que nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Y en todas las aristas, ya sean mayas galácticas, cabalistas esotéricas, astrológicas, hay una información que converge, y aquí estamos para unir, no para dividir, y ver más lo que nos une y no lo que nos divide. Así es de que yo puedo compartir esa sincronicidad. El Día Mundial de la Paz fue el mismo 21 de Luna Nueva, ¿no? Que a veces no se sabe, pero eso es también muy indicativo. La paz como estado de conciencia, no Claro. como ausencia de guerra. Los esenios saludaban: la paz sea contigo, así con la mano como la tengo, porque eran unos códigos que ellos precisamente tenían de saludo. Sabemos que aquí está el corazón, porque tenían que hacerlo de manera prudente, porque eran perseguidos y fueron perseguidos y hasta aniquilados, no solo por el Imperio Romano, que sería como la parte del catolicismo actual, y les fue fuerte, ¿eh? Tan solo ahí vean Claro. cómo murieron todos los apóstoles, que todos eran esenios, y por algo Yeshua decidió encarnar en este tipo de judaísmo, no en el fariseo, no en el saduceo, que ellos estaban como una clase adinerada al mejor postor. Pero sin embargo, los esenios eran más de la congruencia y la coherencia, y de llevar eso como hombres sabios, y con una sencillez, una parte más, pues como lo dijimos ya, esotérica, más trascendental. Entonces, bueno, pues te paso la palabra, Alesa, para que si conectamos de una vez con Sirio. Lo que pasa es que yo siento, a ver, no sé qué opinas tú, Juanpa, ya me estarás diciendo, pero siento que todo el origen de todos estos sistemas de pensamiento, llámense religión o llámense esoterismo, escuelas místicas, escuelas de los misterios, vienen del antiguo Egipto, pero del primer Egipto, o sea, porque Egipto está dividido en muchos periodos. Y o sea, imagínate, estamos hablando de más de 3.000, 4.000 años de dinastías y de historia. Y en estos 4.000 años, pues cuántos no faraones y distintos estuvieron reinando y estuvieron teniendo allí una incidencia ideológica, etcétera. Pero cuando hablamos del antiguo Egipto, que es la parte mucho más mística, hablamos no de el imperio antiguo, que es el común denominador de los académicos llaman la primera, segunda, tercera, cuarta dinastía, que es donde se construyen las pirámides, ¿no? Donde están las primeras pirámides, la de Saqqara y luego las de
bueno, hay varias, ¿no? Está también las de Dashur, las de Memphis y están las de Giza. Y claro, esto es lo que llaman como el Imperio Antiguo. Pero nosotros sabemos que el Imperio Antiguo, bueno, nosotros como místicos nos iríamos muchísimo más atrás con la conexión con las estrellas. Y hay una presencia muy grande, muy potente de Sirio en muchos de los templos y las construcciones que cabe mencionar que las Hathors se relacionan más con Pléyades y que el templo de Dendera podría ser un templo pleyadiano o dedicado a Pléyades donde se muestran las Pléyades, donde hay historias en los antiguos textos egipcios donde se habla de las 7 Hathors o las 7 vacas, ¿no? Que son precisamente estas 7 hermanas que los griegos van a identificar con las 7 hermanas, que de donde viene el nombre de las Pléyades. Entonces, para mí hay una gran presencia de todos los sistemas estelares en Egipto. O sea, es como que muchos autores desde la antigüedad hablan, por ejemplo, Robert Bauval, que es otro arqueólogo prohibido, ¿no? Tomó estas teorías de Robert Temple y empezó a decir que las 3 pirámides estaban alineadas con el cinturón de Orión y ahora ya como ha pasado el tiempo, ya esta información salió. Ya sabemos que también las pirámides de Teotihuacán de México están alineadas con Orión y que otras pirámides en China y en otros lugares también están alineadas con Orión. Entonces tenemos una alineación con Pléyades, con Orión y también con Sirio. Hay muchos autores que se han dedicado a explorar esa conexión con Sirio, como por ejemplo Murray Hope y el mismo Robert Temple también tiene toda esta conexión de Egipto con Sirio. Y les voy a ser honesta, para mí, que desde que yo empecé a estudiar egiptología y me di cuenta que de ahí venía pues el gnosticismo, la cábala, ¿por qué digo esto? Lo digo porque se encontraron unos rollos de papiro en unas vasijas en un lugar de Egipto y ahí es en esos papiros, cuando los abren y los estudian, se dan cuenta que de ahí viene el gnosticismo. Y el gnosticismo habla del demiurgo, del gran creador, de la diosa Sofía, precisamente, que yo sé que te encanta Sofía, y como diosa y como energía y como principio femenino y como sabiduría. Y todo esto viene de ahí, del gnosticismo, pero de ahí también se deriva otro tipo de pensamientos místicos que se fue transmitiendo en las escuelas de los misterios y las casas de la vida del antiguo Egipto. Y entonces de ahí vienen todas estas, se desprenden todas estas, no sé, maneras de pensar. Incluso hay académicos que llegan a decir que Akenatón, el faraón hereje que tomó de Tebas el gobierno y la capital y lo movió a Tel el Amarna, que fue kilómetros dentro del desierto y cambió toda la religión y les dijo de pronto, ya no vamos a hacer caso a todos los colegios militares y sacerdotales que solamente están adorando a Amón y que además todos los sacerdotes tienen como tanto culto a tantas deidades dependiendo de la localidad y del lugar donde, o sea, sabes, como de la capilla de cada lugar específico de Egipto, porque podían estar en el mismo distrito o en la misma ciudad y aún así tener distintos cultos al mismo tiempo. Entonces todos los sacerdotes se beneficiaban de eso. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando Akenatón les dice, no, paren todo esto, ahora solo vamos a adorar a un solo Dios, pues viene el acabose, porque viene un desequilibrio completo en toda la estructura que estaba y por eso le dicen el hereje y lo han tratado como muy mal, ¿no? Los historiadores lo han tratado muy mal y le han hecho muy mala fama. Y entonces ya a lo que iba yo con esto es que a mí en lo personal, ahora sí va mi experiencia personal que yo tengo con Egipto, cuando empiezo yo a estudiar Egipto y me doy cuenta todas estas vertientes, todo esto, cómo toda la información se fue haciendo, se fue expandiendo y se fue haciendo otros grupos y otros nódulos
con ciertos núcleos de información, me doy cuenta y trato de hacer una recapitulación más personal y sensible y a través de la canalización o de la meditación. De hecho, lo que había yo hecho era entrar a los registros akáshicos estelares y preguntar por cada uno de los dioses y decir, a ver, el dios Ta, ¿de dónde viene? ¿No? Y entonces allí, al entrar a los registros akáshicos, me muestran cómo él viene con un grupo bastante grande de maestros desde Sirio y o sea, se abre como entre la niebla una luz, una imagen y veo su silueta sosteniendo este bastón que tiene, que porta el Was, que es el poder, tiene el Yed Pilar, que es el pilar Yed, que tiene las tres rayitas, que es la columna vertebral de Osiris, y también tiene el Ang. Entonces tiene estos tres combinados en un solo cetro y él llega portando este conocimiento. O sea, cuando ellos son retratados con alguno de estos símbolos, es porque es lo que ellos representan. Y lo mismo pasa con los epítetos de los dioses, como lo habíamos hablado con Sekhmet. Todos los nombres de Sekhmet, todos, que si señora del fuego, que si diosa del desierto, que si el aliento del desierto, que si, no, todo esto nos está hablando de las cualidades que tiene ese principio energético que ella representa, ¿no? Que es su energía, que es su K. Y ahora que hablabas de lo de la mano, hablando del K, el K, cuando dices que así saludaban, ¿no? De hola y que aquí estaba el corazón en la palma de la mano, los egipcios tienen un jeroglífico que son las dos manos, con las palmas de las manos hacia el frente. Y si ustedes se fijan, yo siempre los he saludado así en mi canal o en las entrevistas y siempre me despido así, porque esto es, compartes tu huella energética de esta vida, o sea, tu K es tu energía, la compartes con todos, ¿no? Por eso se saluda así y así se saludaba en el antiguo Egipto. Entonces podemos ir encontrando y rastreando esas sincronicidades, pero también que quizás de ahí viene todo esto, ¿no? Que de ahí viene este tipo de información y de conexión. Entonces, de la misma manera, en los nombres de los dioses está esa representación de quiénes son, de cómo son, de ese K, de esa huella energética. Y entonces Ta, precisamente el dios Ta, que es consorte de Sekhmet, la diosa leona, en su nombre hay una cadena que en la arqueología normal, en la academia, dicen que es una cuerda, como hecha nudo. Es el sonido H, porque Ta termina en H. O sea, no suena, pero bueno, sí suena, pero es que es una fonética completamente diferente, pero a lo que voy es que este jeroglífico, más que ser una cuerda enrollada, a mí me suena a que es la cadena de ADN, porque tendría más sentido si él es un dios creador que vino desde Sirio a hacer lo que vino a hacer. Pues, ¿sabes? O sea, como que me suena, ¿no? Entonces, cuando yo me pongo a buscar a todos los dioses, me empiezo a dar cuenta de dónde vienen, me doy cuenta de cuál es el sistema estelar al que pertenecen, y entonces desarrollé un esquema, digamos, basado en los carros del zodiaco, que es un principio energético, y comparando ese principio energético, me doy cuenta que cada uno de estos signos del zodiaco corresponde a un principio energético de un sistema estelar diferente. Por eso es que yo llego a la conclusión de que Libra es Sirio, o de que la luna nueva pasada, el mes pasado, el ciclo pasado fue Virgo a Aries. Y entonces ahora lo que hago es precisamente ir acorde a ese momento energético, también como para vivir mejor, ¿no? Porque tenemos que regresar. Sí, ese es el objetivo de irnos sincronizando, por eso se llama sincronario maya galáctico, por eso se llama la Kabbalah basada en las lunas y por eso es el stellium que nos gravita
Si lo ignoramos, no quiere decir que no está como en epigenética influenciándonos. Somos el resultado de todos esos satélites y de todos estos grandes macroseres, porque son conciencias cósmicas que nos están gravitando, así como en el momento de nacer. Y por eso se hace una carta natal, una carta astral, una carta, una activación de firma galáctica. Me encanta que aquí podamos en este podcast tener la parte del origen cósmico de estas sociedades altamente evolucionadas que fueron depositadas sus simientes aquí, lo cual no está hablando de razas aborígenes, o sea, vinieron a implantar valores trascendentales y tecnologías avanzadísimas. Por lo tanto, no quiere decir que si vamos hacia atrás en la historia encontremos falta de progreso y falta de evolución. Al contrario, estamos buscando las raíces primigenias, ¿sí? De lo que ahorita está resucitando nuestras conciencias y así como estos arqueólogos prohibidos, ahora también el acceso a los registros akáshicos nos da una información alternativa que la validación es tu conciencia y tu corazón y que te haga sentido. Y me gusta que se pueda plantear así aquí, porque si vamos a Sirio y la heredad que viene de ahí, y las tecnologías que fueron depositadas y que ya se manejaban aquí en épocas de oro y de esplendor en el Egipto, ¿no? Donde ya se hablaba de la señora Isis, o sea, se hablaba de esta, digamos, simiente de esplendor de oro. Entonces, no nos quedemos con esas partes de tradición oral histórica que solo repite y repite, que son estos estadios últimos que nos habló Alesa, sino vayamos a esos arquetipos cósmicos, galácticos, universales, porque al final, como lo dijimos, este podcast está diseñado para poder llegar a ese común denominador y rescatar no solo la historia que se escribió aquí, sino la historia galáctica y cósmica desde una versión alternativa akáshica y desde la experiencia personal que ha tenido Alesa y que nos comparte en sus clases, en sus cursos, en sus talleres, en sus entregas y próximamente en su libro. Entonces, vamos a verlo así, con el Ya corazón, más que una sentí mente la abierta, un corazón presión. abierto. Eso, bueno, sí, un poco. Y bueno, adelante, Alesa. No, sí, me hace sentir la presión de en su libro, así de uff, ahora sí que me tengo que apurar. No, es que es muy interesante porque la relación con Sirio está a partir de muchas teorías. O sea, es que cuando nosotros nos ponemos a estudiar y a ver de dónde viene nuestra percepción, ¿no? Porque lo que yo siempre hago es que, ok, tengo esta canalización, pero voy y me pongo a ver a los autores que han hablado de esa conexión con Sirio y me doy cuenta que, ok, es que por lógica, incluyendo a la arqueología no prohibida, sino a la arqueología convencional, ellos dicen que el calendario egipcio se basaba en el sistema zótico, que quiere decir que es el correspondiente a la estrella Sirio. Cuando se levantaba la estrella Sirio en el horizonte en Egipto, anunciaba que el río Nilo iba a crecer y esto era o sea, que iba, porque es normal, ¿no? Que las aguas del Nilo crecieran y esto anunciaba que iba a haber muy buena humedad para poder sembrar junto al río y entonces la crecida del río era una bendición para ellos, lo veían como una bendición porque iba a traer esa abundancia, iba a traer esa gran maravilla. Y hay autores, por ejemplo, Robert Temple, que sitúa el inicio de la civilización egipcia con contacto extraterrestre directamente, pero dice que él cree que el origen podría haber sido en el año 4240 antes de Cristo, cuando comenzó el primer ciclo zótico. Es decir, cuando ellos lo conectaron con la salida heliacal de Sirio en el horizonte. Y tenemos a otros autores como Graham Hancock y el mismo Robert Bauval que hablan en su libro que escriben juntos acerca de la Esfinge. Dicen, claro, si nosotros movemos la bóveda celeste a
10.000 años atrás, ¿no? En 2000, no, son 10.200 años atrás a partir de nuestra contemporaneidad, nos damos cuenta que el cinturón de Orión, las tres estrellas principales, están alineadas con las tres pirámides de Giza, pero también la Vía Láctea con el río Nilo, que en ese entonces estaba un poco más cerca porque ha tenido un desplazamiento del plató de Giza, y al mismo tiempo, delante de la cara de la Esfinge salía tanto la constelación de Leo, conectando a los felinos, y la estrella de Sirio. Dentro de todos estos estudios que ellos han hecho y teorías que han sacado y que han sido fuertemente bombardeados y cancelados por estas teorías, para mí es tan fuerte ya la evidencia que además sumado a la sensibilidad o la percepción de mis canalizaciones, digo, es que no puede ser de otra manera. Tengo como que una certeza tal de que las cosas fueron así, que incluso cuando Robert Temple habla de que la esfinge tenía el cuerpo de Anubis o sea, que es el chacal, este dios psicopómpico del ultramundo, del más allá. Yo digo, no, o sea, era una leona y hay jeroglíficos que marcan desde mucho tiempo antes que esto era el cuerpo de una leona con una cabeza de leona. Y se habla de Mejit, que es una de las principales diosas madre, ¿no? Y que es el nombre de una leona, de la presencia de una leona, que no es casualidad que salga la constelación de Leo enfrente, aunque los leones según los registros akáshicos estelares, pertenecen a Lira y a Sirio, y o sea, que no es gratuito que salga la constelación, sino también el mismo planeta del que provienen, o sea, que es la estrella de Sirio. Entonces ahí está la conexión completamente. En Sirio, según los registros akáshicos estelares, tenemos a los aviares, que son sobrevivientes de las guerras que hubo en Lira y que pasaron y se establecieron, se refugiaron en Sirio A, estableciendo ahí el Consejo de Luz, y también vienen los leones allí, que ya lo habíamos platicado antes. Y también hay una raza de humanoides que son como se representa el dios Ta, que siempre se representa con una cara humana, con un casquito azul maravilloso, con su cetro y como un dios muy joven, porque lo ponen como bajito, lo ponen subido a un pedestal. Y en realidad está subido a un pedestal, según mi sensibilidad, porque en este pedestal está hablando de ese origen como de creación, porque el pedestal en sí es otro jeroglífico que existe, que es como para decir ma. Ma es como la estabilidad, como el orden del universo, como el orden del caos. Por eso la diosa Maat en su nombre tiene este mismo pedestal. Entonces, para mí no es gratuita todas estas cosas, ¿no? No es que hayan agarrado estos jeroglíficos y los hayan puesto así, sino no, o no es porque él haya sido un dios chaparrito y por eso, porque así es como me lo enseñaron en mi escuela de egiptología, así es que es chaparrito, por eso siempre lo ponen en un pedestal. Y dices, no, bueno, el pedestal es un jeroglífico que quiere decir esta estabilidad, este orden del mundo, este principio creador. En su nombre no tiene una cuerda torcida, tiene la cadena de ADN porque te está diciendo que a través de su palabra se creó, del sonido de su palabra es que se creó la humanidad o se creó el mundo incluso, ¿no? Entonces él dice, o sea, hay varios pasajes en jeroglíficos, en papiros y en los templos en donde dice que él escupió a través de sus dientes, o sea, como esa saliva que es como la humedad que da fertilidad a la tierra y empieza a crecer todo, ¿no? Y que fue a través de pronunciar algo, ¿no? Entonces es bien interesante cómo la creación viene respaldando o ellos vienen respaldando esta creación. Entonces, si estamos hablando del principio de los tiempos, que es antes de que todas estas religiones fueran creadas,
para mí lo que indica todas estas religiones son el reflejo de ese conocimiento codificado en distintos símbolos, en distintos grupos de códigos que nos hablan de ese principio, ¿no? Pero cada uno tiene su propia interpretación, ¿no? Tienen interpretaciones incluso a veces diferentes, en donde no se ponen de acuerdo, pero es porque pasó el tiempo, porque ese conocimiento se perdió, se diluyó, pero no porque no sea real, ¿no? Claro, y justo aquí lo que estamos tratando es de retomarlo. Bueno, mira, justo lo que dijiste de estar arriba de este estrado y que a ti te representa en tu corazón nada orden, estructura, fundamento. Esa es la energía en numerología del número 4. Recordemos que la etimología de cosmos es orden. Entonces, el 4 tiene la energía del orden, la estructura, el fundamento, ¿sí? También del esfuerzo, de la disciplina y del estudio, que también cabrían ahí. Pero sí, no hay que irnos con interpretaciones objetivas, simplemente físicas, porque toda la pictografía es leer entre líneas, no de manera literal, es ver más allá de lo evidente. Esa es la invitación de estar aquí. Y justamente me llama la atención que los magos de la Tierra en 1987, convocados por José Argüelles, empezaron la nueva cuenta, la nueva Sirio. Y justamente la fecha se dice así, nueva Sirio 1.38, es decir, estamos en la vuelta 38 desde 1987. Punto 3, que habla que estamos justamente en la luna 3, que es la del venado, y punto 06, que sería el kin de hoy, que es serpiente eléctrica. O sea, es una manera de ubicarnos en el tiempo-espacio, ¿sí? Para poder tomar decisiones. Recordemos que no solo es la parte esotérica, sino que la parte astronómica, matemática, relacionada a la agricultura, hablando de crecidas de ríos, que unidas al término de la prosperidad. Y también esto que dijiste, la saliva, que después es utilizado también en varias religiones para hablar de la creación del hombre, ¿no? De la saliva unida con el barro. Pero me encanta que digas también que tiene un arquetipo como el de la suma sacerdotisa, que es el viento, es decir, la expresión del aliento del espíritu, pero también el abracadabra de que mientras hablo creo, ¿sí? Entonces, hay arquetipos de creación que están ahí en fábulas, que están en historias, que están en una pedagogía, pero que al final están hablando de principios de creación, pero también principios de cómo nosotros creamos nuestra realidad, de cómo nuestra parte de ese Dios interno está siendo a las veces de creador cuando está consciente de que su expresión y que su aliento están manifestando, están sembrando semillas, no solamente hablar por hablar. Y esto, bueno, tenerlo consciente ya pone en otro nivel no solamente los datos históricos, sino los datos galácticos, pero para recordarnos que ese es nuestro ADN, como lo dijo Alesa. Esa es la heredad que traemos dentro de nosotros y que justamente ha estado dormido y solo respondía al sobrevive y vamos, reprodúcete, pero que tiene más hélices electromagnéticas, las cuales en este momento se están activando y están mutando. Somos seres mutantes del carbono al silicio y que ahorita estén los felinos por la de la esfinge, porque nace Sirio en el horizonte y porque entra también un signo, pues es una sincronicidad, son signos claros a los cuales hay que pues ponerles esa atención. Así es de que gracias a Lesa por traerlo a la mesa y bueno, ahí No, está la al aportación. contrario. De hecho, hablando de la humedad, tenemos a Tefnut, que es una diosa leona en el antiguo Egipto, viene con su gemelo Shu, que es el viento. Y los dos son de Sirio, o sea, todos los leones siempre se les relaciona con Sirio en Egipto, siempre tienen esa relación, o sea, no hay como que de dónde. Y si tú me preguntaras de dónde fue Akenatón, yo te diría, Akenatón también es siriano por el tipo de cráneo que tiene y sus hijas, las hijas de Akenatón, que tienen siempre representadas con el cráneo así súper alargado, como los de Perú, de Paracas, y en realidad porque ellos así son. Y esto es porque yo he visto a mis maestros de Sirio
ya que los maestros de Sirio vinieron a establecer, todos ellos, establecieron todos estos códigos en lo que iba a ser Egipto para que nosotros en la actualidad pudiéramos recuperar esa información. Todos ellos lo que hacen es vigilarnos, o sea, porque también hay un debate grande, ¿no? Robert Temple tenía un debate con Anthony West, con John Anthony West, en donde John Anthony West decía, Egipto es de los sobrevivientes de la Atlántida. Y de hecho es porque la Atlántida desapareció, entonces los sobrevivientes que eran como unos humanos, una civilización perdida, humana, desaparecida, muy poderosa, vino a construir Egipto. Y Robert Temple dice, no, fueron extraterrestres los que vinieron y construyeron las pirámides y todo. De hecho, él se metió en muchísimos problemas académicos porque la gente le dejó de hablar. Sus amigos que dijeron, este habla de extraterrestres, adiós. Y entonces yo, o sea, yo lo que pregunto a mis guías es, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hay esta confusión? Para empezar, en la época de la Atlántida, el planeta Tierra no estaba en tercera dimensión, no había caído tanto. Entonces, los humanos que estaban que fue hace 64.000 años, 74.000 años aproximadamente, antes de Cristo, obviamente, que de hecho esta cantidad de años os viene de los registros akáshicos estelares, o sea, esto sí viene de información de registros akáshicos, porque no hay manera de comprobarlo. Entonces, en ese entonces, el planeta estaba como en una sexta o séptima dimensión, o estaba bajando, ¿sabes? De la séptima a la sexta, o quizás incluso ya por muy, muy mal que estuviera, quinta dimensión, pero en realidad era un momento en el que estos gigantes podían crear cosas de una manera muy simple y muy sencilla, simplemente sintiendo lo que querían y lo precipitaban a la realidad. También los humanos de ese entonces se autogestaban, podían venir al planeta Tierra y autogenerar su cuerpo físico en cualquier momento del nivel de conciencia, no tenían que nacer y crecer durante este ciclo que es muy pesado, que es a partir de que la humanidad se vuelve mucho más animal. Entonces, todos estos sobrevivientes de la Atlántida obviamente fueron y vinieron en distintas vidas y hubo dioses que sí bajaron al planeta Tierra a establecer ciertos códigos, pero llegó un momento en el que la Tierra empezó a caer tanto de dimensión que ya no podían venir ellos. Entonces, ¿qué hacían? Que venía un fractal de su conciencia autogestado en un cuerpo humano a implantar los códigos que tenían que implantar. De ahí los seguidores de Horus, que son todos estos halcones semidioses, se les llama semidioses, que son los hijos de Isis y que por cierto Isis es representada por Sirio también. Por lo tanto, Isis es de Sirio, Anubis es de Sirio porque es la constelación del Can mayor, entonces es como esta representación. Entonces tenemos una gran conexión con Sirio, aunque estos seres de Sirio estén representando un linaje que viene de Lira también, porque todos los cuerpos humanoides, humanos, todo el ADN viene y fue creado en Lira. Y todo esto sí ya es según los registros akáshicos estelares. Pero lo interesante es que muchos autores mencionan a los Shem-Suhor, que son los seguidores de Horus y que son todos estos que eran como peregrinos magos que iban siguiendo toda la enseñanza de los halcones solares. Entonces de verdad, a mí me emociona muchísimo porque es una representación de Sirio enorme en la tierra, con los leones también. Yo sé que yo soy pleyadiana de la división de los leones. ¿Y por qué se me hace ese hincapié de la división de los leones? Porque es de esta división de Sirio. Yo en algún momento estuve en la tierra dejando estos códigos. Es un recuerdo que tengo de una vida pasada, que ya lo he mencionado en un podcast antes con ustedes, pero
los maestros de Sirio me observaban. O sea, los maestros de Sirio son los que te están monitoreando todo el tiempo para que las misiones y los principios energéticos que se tienen que instaurar en el planeta Tierra de verdad sean instaurados, de verdad queden como esa huella bien hecho, porque puede ser que uno se equivoque y lo haga mal y que no instaures bien un código y entonces esto cause un desequilibrio en portales, en la red de conciencia, en las redes de frecuencia que construyen y que mantienen los aviares. Entonces es bien específico que he sabido que yo cometí un error y mis maestros de Sirio porque tuve una visión en donde me veía, o sea, como que sus ojos se cerraban y me estaban viendo y era muy fuerte porque es como saber que hiciste algo mal y que tienes que regresar a hacer como toda la corrección energética que se tiene que hacer. Y los maestros de Sirio han sido maestros de muchos de nosotros ahorita, muchos de los que somos comunicadores y que somos semillas estelares y que estamos ahorita trabajando en reparar las redes del planeta, que tenemos distinto tipo de autorización para hablar de ciertas cosas, porque no todos tienen la autorización, nos van indicando, son como muy, ¿sabes? Son muy estrictos porque se trata de algo muy delicado y los pleyadianos muchas veces somos como que su mano derecha de los sirianos. ¿Por qué? Porque somos, bueno, las semillas estelares somos como que subordinados, ¿no? O sea, somos como los que venimos a cumplir con estas misiones, pero estamos estrictamente vigilados constantemente por Sirio, por los seres de Sirio. Y yo lo veo que en varias ocasiones en mi vida se presentan seres que yo digo es que es de Sirio y ¡pum! Es una enseñanza con todo lo que va, ¿no? De la palabra de las enseñanzas en la tierra. Me encanta que ya metiste el tema de las semillas estelares en activo y un gradiente de confiabilidad monitoreado, porque estar bajo la custodia de todos estos amparadores no es tarea fácil. Cuando tú tienes un comandante que te manda una misión, ¿sí? Pero, Te puedes densificar tanto que te negativices y termines diciendo, sí, yo sé quién soy y de dónde vine, pero no me interesa, me gustó más aquí. Sin embargo, si tenemos tareas específicas y decidimos en ese gradiente de confiabilidad, por ejemplo, los felinoides, que son incorruptibles, por ejemplo, al venir aquí, tienen que demostrar que realmente nada ni nadie les llega al precio para que se les pueda otorgar el siguiente nivel de la tarea para implantar un código, quizá en redención por haber hecho un intento fallido, como se ha hecho en Lemuria, se ha hecho en Atlántida, en Hiperbórea, pero se ha fracasado por autodestrucción, por ego y exceso de tecnología. Esto es importante que la axiología, los valores, como la fidelidad, la lealtad que tienen los felinoides, la incorruptibilidad, este aspecto de la monogamia que ellos mencionaban, tienen un ejército poderoso, pero no porque sean belicosos, sino porque justamente ellos, como un bombero, si hay un incendio, están listos para apagarlo, pero no todo el tiempo están apagando incendios, ni todo el tiempo entrenando. Ellos también los mueve el arte, los mueve la danza, así como las Hathor, ¿no? La alegría, o sea, por eso tienen ese orgullo personal porque ellos saben quiénes son realmente y los valores que fundamentan. Por eso nadie se mete con ellos porque no se prestan a fechorías. Este tipo de orden superior que ya tiene misiones galácticas, sí nos hace estar sometidos ante una voluntad superior que nosotros mismos hemos autotorgado porque sabemos de qué va la cosa. Eso da un propósito como una semilla estelar voluntaria que por amor a la humanidad o por redención de un error pasado, estamos aquí. Y me encanta que también metiste el tema de la transmigración, que es otro método para no pasar por los pañales. Se utiliza el cuerpo de una persona que ya iba a trascender y en ese momento puede haber un acuerdo con la familia o simplemente ellos materializaban y desmaterializaban lo que es la bilocación, lo que es la teletransportación, que son tecnologías sirianas y que estos seres altamente evolucionados lo usaban como nosotros cambiar de canal de televisión, de radio o un scrolling. Esto no es ciencia ficción, ¿sí? La ciencia ficción es un sistema que se utilizó
para etiquetar algo y no fuera censurado. Sin embargo, ahí es donde nos dejamos todas las pistas, así como Alesa nos está dejando muchas porque está autorizada, me queda claro, para que recordemos. Y esta vuelta al hogar. Y una de las cosas, pues, es conocer nuestra historia para no repetirla, pero la historia galáctica, porque no solo fueron errores aquí, sino también errores allá. Estas destrucciones planetarias, estas huellas de abandono que tenemos, de estos hundimientos, de estas melancolías, pueden ser esas líneas paralelas multidimensionales que todas están aquí de una manera y que las estamos redimensionando, de las cuales las estamos viendo ya no como una tragedia, sino vemos todo el amor de estos seres que nos dieron forma como genetistas cósmicos, como cirujanos cuánticos, y bueno, donde también pues ellos como semidioses tenían sus errores, tenían sus debilidades y se trata de que esta vez lo logremos a través de la incorruptibilidad de los valores y de la conciencia de que esta voluntad ante esta voluntad superior, nosotros estamos sirviendo a ella voluntariamente, que también es otra regla cósmica. Se tiene que respetar la elección para que tenga más valor. Así es de que gracias a Lesa por traernos estos temas que nos llevan a tanto y que ya nos hacen pensar de cuántas veces vivimos en Sirius C, si venimos de Alción, que si venimos de Pléyades, que de todo un poco, si hemos estado en Arturos, cuántas, etcétera. Y bueno, si estamos en algún comando, si ya lo sospechabas o ya lo sabes, bueno, no es solamente un título, es algo que se llama responsabilidad y la habilidad para responder a eso que firmamos antes de llegar aquí, pues tarde o temprano se tiene que hacer. Los esenios cuando llegaban a los 44 años se dedicaban única y exclusivamente para lo que firmaron venir a este planeta. Te dejan jugar de los 0 a los 20, de los 20 a los 40 jugar a la familia, pero a partir de los 44 es como cuando sales del closet espiritual y del armario cósmico y dices, bueno, todo lo demás fue un entrenamiento, abre tus registros y ponte en activo. Nosotros siempre estamos hablando de códigos, creo que podemos ver a los códigos como contraseñas, ¿no? O sea, contraseñas que nos va dejando el universo, ya sea como unas frecuencias vibracionales o como ciertas herramientas, ¿no? Que nos van a ayudar a poder activar ciertas memorias. Y en estos casos, ya por medio de las canalizaciones que hacemos, te empiezas a recordar, ¿no? De más cosas, como puntitos, ¿no? Que fuiste dejando, ¿no? Como cuando las personas que bordan, o sea, saben a cuál punto regresar, ¿no? Porque a veces si empezaste por otro lado, pues va a quedar ahí un vacío estelar, digamos. Y creo que esta parte de a través de los dioses, ¿no? Empezar a recordarnos en este momento cuáles son los códigos que nos van a recordar, es una parte importante, ¿no? Ya sea por la parte que nos comentaba Juan Pablo o la que tú nos comentabas, Alesa, o sea, uniendo ahora sí que todos los saberes, ¿no? La astrología, el sincronario. Pero algo que escuché hace poco fue que aparte de recibir el código es importante decir, bueno, este código es para mí, es para la comunidad, lo tengo que compartir. Si es para mí, bueno, a lo mejor me lo tengo que aplicar en algún lado, en algún cierto momento. O si es para la comunidad, ¿cómo lo voy a dar? Y yo estoy seguro que muchos de los que nos escuchan no están de aquí, pues porque sí, ¿no? O sea, porque en algún momento pues pactamos estar en este tiempo y espacio y juntos estar recordando estos códigos. Así que si este podcast les está trayendo como un nuevo código, pues no duden en dejarlo en los comentarios, porque lo que nos va a servir a uno nos va a servir a todos. Por último, les quería preguntar, ¿con qué se quedan y con qué nos quedamos después de estos cierres, ¿no? 9 con esta nueva luna que estamos transitando, ¿no? Porque en el caso del sincronario maya es la luna 3 del servicio, pero está codificada por IMIX
Este, entonces, si ya cerramos y en esta luna del servicio y del equilibrio lo vamos a hacer por el dragón, o sea, para nuevos proyectos, pues la cábala de alguna manera también nos lleva a esa parte, ¿no? Entonces, con qué nos estamos quedando de aquí hasta el próximo chismerío cósmico, Egipto Maya? Sí, pareciera que no, pero sus likes ayudan muchísimo y síganos de nuestras redes también a cada uno de nosotros porque es una manera invaluable de apoyarnos, ya que nosotros hacemos esto gratuitamente y con todo el corazón y son pues es toda nuestra preparación, nuestros estudios, nuestra vida. A eso nos dedicamos, a meditar, a canalizar, a traer, a precipitar esta información. Y todo esto no sería posible sin su apoyo. Por eso sí quiero hacer ese hincapié antes de que se me olvide. Y luego, con respecto a la época en la que estamos transitando ahorita, ¿qué es lo que, como la recomendación, qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que ahorita es un momento de reprogramación y de reconstrucción de lo que estamos viviendo. Es decir, con énfasis en la soberanía divina, hay que estar muy conscientes de dejar ir todas las cosas y recuerdos que ya no nos sirven para poder dejar espacio abierto a la renovación. Por ejemplo, en los rituales principales de la Cábala comen manzana con miel o de la religión, porque es una manera de endulzar ese nuevo inicio para que sea un inicio súper suave, súper como es la miel, ¿no? Es algo em, bello que va a contrarrestar cuando nosotros podamos reconocer y sanar nuestras memorias kármicas, porque hay muchas memorias kármicas que están saliendo a la superficie en relación con Sirio, porque eso es lo que hace Sirio también. Viene y entra, y por eso el inicio de este taller que estoy dando de los códigos de Sirio es el 6 de octubre, o fue el 6 de octubre, porque es el día de la conjunción de la luna con Saturno y lo que hace Saturno es traer todas estas enseñanzas kármicas a la superficie para que uno inmediatamente pueda reconocerlas y empezar a liberar conscientemente todas estas cosas. Entonces, pues con eso me quedaría yo, porque tenemos mucho trabajo que hacer todavía esta temporada hasta la siguiente luna nueva. Así que hay mucho que reflexionar al respecto y nada, pues les agradezco infinitamente su atención, sus follows y búsquenme en mis redes como Alesa Esteban, a Juanpa. Tú nos dices, Juanpa, que ¿cómo te encuentran, Juanpa? Sí, gracias. Me encuentran como Juanpa755 con guión bajo en Instagram y también, bueno, en el canal de YouTube también como Juanpa755. Y bueno, quisiera solamente hacer una pequeña lectura de cómo sería una interpretación desde los mayas galácticos para este Rosh Hashanah. Porque si sabemos que inició en Estrella Cristal, como si algún judío ortodoxo esenio le preguntara a un maya galáctico, oye, ¿cómo ves todo este nuevo año judío? Le diría, bueno, dado que fue en un dragón cristal, viene el nacimiento del ser y que tiene que ser nutrido y esa es la manera en que vas a cooperar. Vas a ser guiado por el Skywalker o el caminante del cielo porque viene una exploración interna y externa que va a ser apoyada por el espejo, que es ese velo que es rasgado por el cuchillo de obsidiana, que es el reflejo del sinfín y que pone orden y que tiene el espíritu de desafío justamente en el mono, en la diversión, en el juego y en la magia algo que tiene que ver mucho con la propuesta de Wolkoff, ¿no? Que nos ha hecho últimamente. Y como culto tiene, recuerda que veniste por amor a la humanidad como un voluntario. Y eso veniste a cooperar conectado con lo último que hicimos. Y aparte el cicrono que tenía es la abundancia. Este es un anillo judío que se tiene que preguntar, ¿cómo puedo mejorar mi servicio y cómo le voy a dar forma a
mis sueños y cómo le voy a dar forma a la prosperidad, porque la noche nos invita a eso y justamente como cayó dentro de la luna del venado, la luna del venado nos dice que el poder del amor evoluciona hacia el poder de la profecía y justo cayó en Leptada donde dice que el arte despierta el amor, pero estamos hablando de un amor con mayúsculas, no solo un amor romántico, y donde también dice que el conocimiento inicia la visión. Por lo tanto, estas serían como a grandes rasgos unas directrices de todo este Rosh Hashanah para los que también llevan esa cuenta lunar, complementada con pues esta visión que también es antidiluviana, que también es post-atlante y que también es explícitamente eh, galáctica. Y recuerden, el sincronario maya galáctico es una supercomputadora crística que viene de Sirio. Así, literalmente. Entonces, más claro ni el agua y ¡Bravo! entonces, bueno, gracias por su atención. No se pierdan nuestro próximo capítulo. Compártanlo con quien ya resuene con esto y gracias por seguirnos y por compartirlo en sus comentarios, algún hallazgo, alguna remembranza que hayan tenido para poder interactuar y hacer crecer la comunidad. Gracias, Alesa, gracias, Tony. Y bueno, pues que tengan excelente semana. Nos vemos en los estrenos de los martes y los viernes por YouTube. Gracias. Gracias, los amo, los amo. Gracias, Te yo amamos, Alesa. también. Gracias, Tony. O sea, nueva tarea para todos, para meternos en nuestro interior, ¿verdad? Al ratito no vamos a salir.